Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos. Quisiera compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en otros evangelios también, pero este está en Marcos 10, 17 al 27. Y es una historia sobre prioridades, ¿verdad? Muy interesante, pero también es triste. Podemos leer en Marcos 10, 17. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los historiadores hacen referencia a una pequeña puerta accesoria llamada el ojo de la aguja en el muro de Jerusalén y de otras ciudades amuralladas para seguridad. Por la noche y en tiempos de peligro, no necesitaban abrir los portones grandes para entrar personas o cargas. Esta pequeña puerta estrecha permitía entrar a un camello agachado o arrodillado y sin carga. Jesús también hace referencia a la puerta estrecha, ¿verdad? Para entrar al cielo en otros diálogos con sus discípulos. En ciudades antiguas y también coloniales de América Latina vemos portones de madera grande y gruesos con una pequeña puerta accesoria dentro del mismo portón. No sé si lo han visto. En Latinoamérica hay muchas ciudades. En Argentina, por ejemplo, Salta, en Guatemala, en Antigua Guatemala, hay esos portones grandes con una pequeña puerta para no tener que abrir todo. Sigue diciendo el relato, los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Parece dura la respuesta de Jesús. Lucas y los demás evangelistas no nos relatan toda la conversación, sino solo una síntesis. Es probable que la conversación ha sido bastante más larga, conociendo la gentileza del Señor. Dice el relato que lo miró con amor Jesús. Una pregunta antes de seguir con este relato. ¿Nosotros nos acercamos a Jesús o Jesús se acerca a nosotros? En este caso, Jesús se había acercado, se había hecho disponible a donde estaba este hombre. Lo vemos también en muchos otros casos de los relatos de los evangelios. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Jesús se acerca y él tiene que buscar una forma de ver a Jesús, acercarse lo más que pudiera a Jesús y se sube a un árbol. La mujer samaritana, Jesús se acerca, ella tiene que responder. Nicodemo, Jesús se acerca. Nicodemo es el que tiene que dar el paso, ponerse en contacto. Inclusive el oficial del rey, que relata Juan 4:46, dice así, había en Capernaum
un oficial del rey cuyo hijo estaba muy enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús se había acercado, pero él tuvo que tomar la decisión de acercarse con su carga. ¿Se acuerdan del paralítico en Betesda? Jesús se acerca, le habla, quiere ser sano. Qué importante es responder cuando Jesús nos habla. Es sanado y sus pecados perdonados. Cuando los discípulos estaban en la barca, en medio de la tormenta, Jesús se acerca y calma la tormenta. Podríamos seguir nombrando muchas situaciones en que Jesús se acerca. ¿Sentiste que Jesús se te acercó y te habló alguna vez? ¿Respondiste? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? ¿Te acercaste? ¿Hiciste algo? Me lo pregunto a mí mismo también. ¿Verdad que el resultado fue maravilloso cuando no hicimos oídos sordos al Señor y penoso cuando decidimos seguir por nuestra propia cuenta? Me acuerdo como si fuera hoy cuando Jesús se acercó a Liliana y a mí en el año 1971. Yo estaba apartado del Señor, hijo de pastor, de misionero, pero apartado hace unos 3 años. Y Liliana sin haber tenido ese encuentro personal con Jesús. Y fuimos, creo que arrastrados por el Espíritu Santo, ella por primera vez en una iglesia evangélica, a una reunión de estudio bíblico. Y lo que pasó fue que tanto ella como yo lloramos todo el tiempo. Cuando salimos de ahí, Liliana me dice, ¿qué nos pasó? Y yo le pregunté, ¿por qué? Porque vos lloraste todo el tiempo y yo también. Fuimos a su casa y hablamos sobre Dios y la importancia de entregarnos a Él de todo corazón. Hasta tarde. Al día siguiente era domingo y fuimos a la congregación con el firme propósito de rendir nuestras vidas a Dios. Ni el borracho que se sentó delante de nosotros, era noche de Santa Cena. Nos sentamos en la última fila en la iglesia. Y pueden creer que vino un borracho y se sentó en la fila de adelante. Y cuando empezaron a repartir la Santa Cena, se daba vuelta a nosotros porque no le daban el pan. Y dice, ¿vieron qué malos que son que no me dan un pedacito de pan? Y cuando pasaron con la copa, en esa época era una sola copa que la iban limpiando por cada uno que participaba. Pidió vino y no le dieron. Y también se dio vuelta. Y era como diciendo, qué malos que son que no me dan un poquito de vino. Era como enviado por el enemigo. Pero el toque de Dios, el acercamiento de Jesús a nuestras vidas había sido tan grande que no nos acordamos siquiera si hubo invitación, porque yo sabía que había que pasar adelante y se lo había dicho a Liliana. La cosa es que nos agarramos de la mano y fuimos y nos arrodillamos adelante de todo y eso cambió el curso de nuestras vidas. Le dijimos sí a Jesús. Qué pena si hubiéramos dejado pasar esa oportunidad. Qué importante cuando Jesús se acerca a nosotros y nosotros responder a Él, acercarnos a nosotros, decirle te necesito. Y hoy Jesús está más cerca que nunca de todos nosotros. Se hace disponible a nosotros. Está cerca. Somos nosotros los que tenemos que dar el paso, la decisión de tomar contacto, de seguirle, subirnos al árbol como Zaqueo para poder estar lo más cerca posible de él. Volvamos al relato del hombre rico que se acerca a Jesús. Jesús se había acercado, vemos. Este hombre no era una mala persona. Había cumplido todos los mandamientos según la ley judía. ¿No suena eso de yo no hago mal a nadie? Vino corriendo a Jesús.
Quizás esperó hasta que la demás gente se hubiese ido. Antes que Jesús se retirara, vino corriendo, dice el relato. No quería perderse la oportunidad de encontrarse con Jesús. Quizás pensaba que iba a tener un trato más personal por parte del Señor, o no quería que la demás gente, el grupo grande de gente lo viera. No lo sabemos. Pero el hecho que fuera rico no era un problema en sí. Tener mucho dinero puede ser un problema, pero también puede ser una gran bendición, ¿verdad? En este caso fue un problema. Y el problema fue la prioridad. La prioridad en su vida. Sale a la luz lo que amaba más. Creía que amaba y cumplía con Dios al cumplir los mandamientos. Era muy religioso, pero no le bastó para ganar la vida eterna, según Jesús. La religión no nos asegura la vida eterna. Dios nos pide diferentes cosas o sacrificios a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos entretiene? ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Dios nunca va a pedir algo que esté en contra de su palabra, que nos haga mal. Podemos estar tranquilos. ¿Has sentido alguna vez que Dios te ha pedido algo específico? ¿Algo que te costaba? ¿Priorizaste el pedido de Jesús? No necesariamente tiene que ser algo malo lo que ponemos en segundo lugar. Lo importante es poner a Jesús en el primer lugar. En Éxodo 34:14 nos dice: no adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. El hombre rico del relato priorizó su dinero. Hay distintas clases de dioses que no necesariamente son malos, pero son cosas que ponemos delante del Señor en primer lugar, que estamos priorizando antes que el Señor. Él prefirió su religión y dinero a seguir a Jesús. ¿Qué nos pide Dios a vos y a mí hoy? ¿Sentimos esa voz suave del Señor guiándonos y pidiéndonos un cambio? ¿Qué le responderemos? ¿Le diremos sí a Jesús? Como dice el estribillo de un himno: habla Dios, háblame, tócame con brasas del altar, habla Dios, háblame, heme aquí, diré a tu llamar. Dios nos ayude, queridos hermanos, a tener nuestros oídos espirituales bien abiertos y a estar dispuestos a decirle sí al Señor cuando Él nos habla, nos pide algo. Amén. Oremos. Gracias, Señor, porque podemos ser tus hijos. Gracias, Señor, que tú siempre estás cerca nuestro. Ayúdanos a acercarnos a ti, ayúdanos a tomar contacto contigo, ayúdanos a tener nuestro oído abierto para lo que tú nos pides a cada momento. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos reunidos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos.